Buenas noches. Este es el curso de Español 1, 2134. La unidad 1 se llama Enfoque Comunicativo Funcional. Mm, así. ¿Qué es el enfoque comunicativo funcional? Bueno, dentro de las lecturas que ustedes van a hacer y dentro de las especificaciones de la tarea, se les va a preguntar sobre el enfoque comunicativo funcional. ¿Qué es? Si ustedes recuerdan, cuando ustedes estaban en la escuela, en el colegio, la materia de español se basaba en estudiar lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo, lo que es cada una de las partes de la oración por aparte. Entonces, a eso se le llama el enfoque gramatical, porque gramaticalmente estamos separando esa oración y la estamos estudiando por partes. Ahora, el enfoque comunicativo funcional lo ha adoptado el MEP y no solamente es parte de los programas del MEP, sino que es universal. Ya se ha incorporado en muchos países. Esto no solamente se utiliza en español, sino en otras lenguas. Lo que el objetivo es que el estudiante pueda encontrar en la lengua, en este caso en el español, una herramienta de comunicación funcional. Funcional quiere decir que le funcione en diferentes entornos. Entonces, son aquellos niños que puedan comunicarse asertivamente, que los demás puedan decodificar su mensaje en una forma clara y que pueda ponerlo en diferentes realidades. Entonces, tomando en cuenta siempre este, sus aprendizajes previos, que esos son muy importantes, ¿verdad? Que ha aprendido él desde muy pequeño y que pueda ponerlo en práctica en su entorno. Entonces, este enfoque va más allá de aprenderse reglas, de aprenderse, de memorizar, sino que poner en práctica el idioma español en una forma fluida, según el contexto. No es lo mismo la forma en que yo hablo durante estas tutorías, la forma en que hablo en mi aula, en la escuela, o en una reunión de personal, o con mis amigas en un café. Entonces, según el contexto en el que yo me encuentre, así va a ser el funcionamiento de la lengua. Ahora, ¿cuáles son las características claves del enfoque comunicativo funcional? Eh, Esta es una herramienta que nos enseña a interactuar con los demás, no solamente, como les dije, basándonos en un sistema de reglas. Lo que va a promover es que el estudiantado pueda hablar en forma clara para pedir, para disculparse, para añadir conceptos, para describir algo, para narrar algo que le sucedió. El estudiante, dentro del enfoque comunicativo funcional, es el protagonista. Ya aquí el docente cae en un segundo plano, donde es un facilitador y guía. Entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer? Resolver situaciones, problemas
utilizando correctamente el léxico o el idioma español. Siempre se debe tomar en cuenta el contexto sociocultural en el que se encuentre. No es lo mismo. Ustedes hablan, las que están pegando frontera con Panamá, o hablamos los de San José, los de Heredia, no solamente en el acento que tenemos, sino que ya sabemos que tenemos dichos conocidos, tenemos formas de comunicarnos diferentes que a veces si llegamos a esta cultura, subcultura, ¿verdad? Que hay dentro del país, vamos a decir, ¿qué pasó? No entiendo, porque se están comunicando en una forma diferente. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta, por más si yo soy de San José y me voy a vivir a Limón y trabajo allá, debo tomar en cuenta todos los aprendizajes previos que ellos tienen, toda su cultura para poder dar mis clases y ellos puedan comunicarse dentro de su cultura de una forma asertiva y eficaz. Por ejemplo, si vamos a practicar, si nos ponemos en un contexto de primer grado, vamos a practicar los alimentos, entonces no le vamos a decir al niño, bueno, sustantivo, hamburguesa, adjetivo, rica, sino, bueno, vamos a pensar que estamos a un restaurante de comida rápida y usted va a pedir que le den el menú y usted va a hacer su pedido. Luego, si vamos a hacer, por el contrario, ya no es pedir, sino es practicar imperativos. Imperativos es que yo dé órdenes o que pueda seguir órdenes. Entonces, vamos a dar las instrucciones para realizar, para construir un mueble, para construir un folleto. Entonces, ellos escriben cuáles son las instrucciones. Más que ya dijimos gramaticalmente ellos puedan estudiar. Si vamos a estudiar los verbos, por ejemplo, ya no vamos a decir, bueno, los verbos son estos y estos, este es el pasado, este es el futuro, sino, bueno, esta es la situación, pásela a pasado. Entonces, él está practicando cuáles son los verbos en pasado. Más que todo es como cuando una persona está estudiando algo que va a otro país y se ve la necesidad de pedir en un restaurante, de pedir la hora, de decir dónde se coge el transporte, el tren, el bus, y que pueda hacer primero en forma oral y luego en forma escrita. Ahora, eso es con respecto a la primera parte de la tarea, donde a ustedes se les va a pedir que realicen una exposición sobre las lecturas. Ahora, la segunda parte habla sobre la neurociencia. Esta es una disciplina que está estudiando todas las sinapsis o las conexiones que tiene el cerebro para realizar un aprendizaje y sobre todo el aprendizaje de la lengua, entendiendo la lengua como las, eh, las tres áreas que debemos desarrollar en los discentes, ¿verdad? Hablar, leer, escuchar y escribir. Entonces, esas son las cuatro habilidades que debemos desarrollar en los estudiantes. Entonces, ¿qué dice la neurociencia sobre aprender a leer? Bueno, lo que dice y lo que nosotros podemos, a lo que me puedo acercar yo a ustedes, es que se imaginen cuando nosotros creen en esto o al principio de la humanidad,
nadie creía que íbamos a empezar a leer. Entonces, el cerebro no, no está preparado para aprender a leer porque no fue hecho, digamos, en una instancia para eso, eh, diferente a hablar. Ya nosotros venimos con la capacidad de hablar, de aprender a hablar. Sin embargo, de aprender a leer, no estamos preparados. Es algo que el cerebro debe ir poco a poco haciendo, reorganizando sus estructuras cerebrales para conectar con todas las áreas visuales, auditivas y del lenguaje. Entonces, por eso se dice que la lectura no es natural para el cerebro humano como lo es hablar. Nosotros, en un principio, el cerebro, porque no se creía, ¿verdad?, que la humanidad iba a llegar a necesitar de leer. Veamos, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos para poder aprender a leer? Y es conectar las letras y los sonidos, o sea, la conciencia fonológica. Tener conciencia de cómo suena. Fonología es cómo suena, se relaciona con el sonido. Entonces, estas rayitas que ustedes ven aquí, se las puede encontrar en inglés y en otros idiomas, que es lo que nos da cómo suena la palabra, o perdón, la letra. Si tenemos el grafema se está refiriendo a la letra y el fonema es cómo suena. Entonces, lo primero que tiene que hacer el niño es tener una conciencia fonológica, que tome conciencia de que toda letra, todo grafema tiene un fonema, tiene un sonido. Esta es la letra M y suena M. Entonces, esa es la conciencia fonológica. Esto lo que va a hacer es activar el área de Broca en el cerebro. Ahí tienen ustedes lo van a ver, en neurociencias se estudia el cerebro y mucha terminología técnica, pero sobre todo lo que va a hacer es que el niño reconozca visualmente las palabras y los pueda eh, relacionar el grafema, o sea, la letra, su sonido. La ruta fonológica se refiere a leer decodificando. Nos vamos a la palabra decodificar y es entender que esta letra posee una forma escrita y una forma que suena. Y luego la ruta léxica ya es leer una palabra y un contexto, como si fueran imágenes. Nosotros vemos la imagen de una casa y no tenemos que ir diciendo C-A-S-A, casa. No, vemos la imagen y ya sabemos lo que es una casa. Entonces, eso es lo que queremos o lo que se hace más bien al leer, ver la palabra y que sea como una imagen. La podemos leer y eso es lo que se pretende a que aprendan los niños. Porque es importante eh, practicar la lectura porque eh, lo que queremos es que se cree un fortalecimiento en las conexiones neuronales. Las neuronas son las células del cerebro. Entre esas células tiene que haber una conexión que se le llama sinapsis. Y entonces lo que se quiere es que haya una constante conexión. Por eso es cuando hay un problema de aprendizaje, hay, bueno, una depresión, por ejemplo, es porque no existe esa conexión entre las neuronas y necesitamos que existan para llegar a aprender a leer.
¿Cómo se aplica esto en el aula? Por ejemplo, si yo quiero que el niño aprenda a leer la palabra gato, él debe asociar cada letra con su sonido. Vea que tienen las slash aquí, esas rayitas, y ese es el sonido. Y esta va a tener g, un sonido de la garganta, un sonido de la A, O. Ellos van a empezar g, a, t, hasta llegar a que este sonido junto es ga y eso es to, y luego van a unirlos, van a conectar además con su conocimiento previo. Si en la casa tienen un gato, con mucho más facilidad va a aprender a leer la palabra gato. Por eso las palabras que escojamos, ¿verdad? Para preparar a los niños para aprender a leer, pues tienen que estar relacionados con su contexto. Y por eso es que se les pone los rotulitos en el aula, escritorio, pizarra, basurero, porque ellos todos los días van a ver esas palabras y van a saber que cada palabra tiene de trasfondo es el nombre de algo. Y luego van a leer en contexto. El gato duerme. Esa es la idea de que puedan leer una oración. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta tarea? El propósito de esta tarea es que ustedes como futuros docentes y ya como docentes, pues entiendan cuál es el enfoque comunicativo funcional, en qué se diferencia del enfoque gramatical que usábamos antiguamente y además que utilicen la neurociencia como una parte para entender cómo se lee y se escribe, cómo se aprende a leer y a escribir. ¿Qué es lo que se propone? Lo proponen los programas del MEP. El objetivo, describir los aspectos básicos del enfoque comunicativo funcional para su contrastación, o sea, en qué se diferencia, en qué se parecen y cómo aplicar el, eh, el enfoque comunicativo funcional en forma correcta para no caer en el enfoque gramático. Tenemos instrucciones metodológicas que ya ustedes saben, utilizar un lenguaje inclusivo. em, por ejemplo, el estudiantado, las personas docentes, la niñez, la persona docente, seguir el orden establecido para presentar la tarea, porque eso nos facilita su revisión y yo no estar buscando, ¿verdad? Que abajo puso el plan y que arriba puso la exposición. Seguir siempre ese orden y convertir el documento final en formato PDF. Esto es importantísimo, chicas, porque muy complejo cuando no lo ponen en PDF, la plataforma no la registra. Entonces, a veces yo pongo, no presentó la tarea y estaba ahí, pero estaba en Word. Entonces, a mí no me sale en la plataforma. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes puedan convertir. Y aquí están las lecturas que deben hacer. Está una lectura, las concepciones de los docentes acerca de la enseñanza de la lectura. Esto es un tipo de encuesta con sus resultados. La asertividad en las prácticas pedagógicas para el desarrollo de las competencias comunicativas. Entonces, aquí ustedes van a ver cuáles son las competencias comunicativas y cuáles son las prácticas pedagógicas para poderlas desarrollar. Y luego los de Espinosa y Cortés, estrategias metodológicas para el desarrollo del proceso de enfoque comunicativo. Ahí es donde nos van a hablar del enfoque comunicativo, todas sus características, las diferencias con el enfoque gramático.